Con estas cosas asentadas como premisas, ahora deseo referir algunos detalles del culto y la vida de los papistas en el mundo espiritual. Tienen un cierto concilio, en lugar del concilio o consistorio en Roma, en el cual se reúnen sus primados, y consultan sobre asuntos diversos de su religión, especialmente sobre los medios de sujetar al pueblo común en la obediencia ciega, y de acrecentar su dominio. Este concilio está situado en la región del sur, cerca del oriente, pero nadie que ha sido un papa o un cardenal en el mundo se atreve a entrar en este, porque una semejanza de la autoridad divina posee sus mentes, por haberse arrogado para sí mismos en el mundo el poder del Señor. Por esa razón, tan pronto como se presentan allí, son llevados afuera, y lanzados a sus iguales en un desierto. Pero aquellos entre estos, quienes han sido rectos en mente, y no han usurpado tal poder desde la creencia confirmada, están en una cierta cámara oscura detrás de este concilio. Hay otra asamblea en la región occidental, cerca del norte. El asunto allí tratado, es introducir al pueblo común crédulo en el cielo. Allí disponen alrededor de ellos a varias sociedades que viven en diversos deleites externos, en una parte de las sociedades juegan, en otras bailan, en otras componen la cara en expresiones diversas de hilaridad y alborozo, en otras conversan de forma amistosa, en otras discuten asuntos civiles, en otras, asuntos religiosos, en otras sociedades, otra vez, hablan obscenidades, y así en las demás. Ellos admiten a sus protegidos en alguna de estas sociedades, según cada uno pueda desearlo, y a esto lo llaman el cielo, pero todos ellos, después de estar allí unas pocas horas, son afectados por el tedio y se van, porque esos deleites son externos, y no internos. De este modo, además, muchos son apartados de su creencia doctrinal respecto de la entrada en el cielo. Con respecto a su culto en particular, es casi como su culto en el mundo. Consiste en misas, así como en el mundo, pero no realizadas en el lenguaje común de los espíritus, sino en uno compuesto de palabras altisonantes, que inducen un temor y santidad externa, y son totalmente ininteligibles. De la misma manera, adoran allí a los santos, y exponen a los ídolos ante la vista, pero sus santos no son vistos por ninguna parte, pues todos aquellos que han ambicionado ser adorados como deidades, están en el infierno, los demás que no ambicionaron ser adorados, están entre los espíritus comunes. Esto lo saben sus prelados, pues los buscan y los encuentran, y cuando los han encontrado los desprecian, pero lo encubren del pueblo, para que los santos sean adorados todavía como deidades tutelares, pero para que los primados mismos, quienes son puestos sobre el pueblo, sean adorados como los señores del cielo. Del mismo modo, además, multiplican templos y monasterios como lo hicieron en el mundo, atesoran con esfuerzo riquezas, y acumulan cosas costosas, las cuales esconden en sótanos, pues las cosas costosas existen en el mundo espiritual, lo mismo que en el mundo natural, y mucho más abundantemente. Del mismo modo envían a monjes, para incitar a los gentiles a su persuasión religiosa, y así con el fin de sujetarlos a su dominio. Comúnmente tienen torres de vigía erigidas en medio de sus asambleas, desde las cuales pueden regocijarse al ver la extensión de todas sus comarcas. Y, además, por diversos medios y artes establecen para sí mismos comunicaciones con personas cercanas y lejanas, uniéndose con ellas en ligas, y atrayéndolas a su propio partido. Tal es su estado en general, pero en particular, muchos prelados de esa religión subtraen todo poder del Señor, y lo reivindican para sí, y porque hacen esto, no reconocen a nada divino. Sin embargo, con todo fingen santidad en las apariencias externas, pero esta santidad en sí es profana, porque en sus interiores no hay ningún reconocimiento de lo divino. De aquí es que se comunican con ciertas sociedades del cielo más inferior por medio de lo santo externo, y con los infiernos por medio de lo profano interno, de modo que están en ambos, por la cual causa, además, incitan a los buenos espíritus simples, y les dan habitaciones cerca de ellos mismos, y también congregan a espíritus malvados, y los disponen alrededor de la sociedad en todas las direcciones, así también, por medio de los buenos simples se conjuntan ellos mismos con el cielo, y por medio de los malvados con el infierno. De aquí es que ellos sean capaces de cometer aquellas cosas detestables que perpetran desde el infierno. Pues los buenos simples que están en los cielos más inferiores, solamente contemplan la santidad externa de aquellos, y su adoración muy santa del Señor en las apariencias externas, pero no ven su maldad, y por lo mismo los favorecen, y esta es para aquellos su máxima protección, empero,
con el transcurso del tiempo todos aquellos se alejan de su santidad exterior, y entonces, siendo separados del cielo, son arrojados al infierno. Por estas cosas puede ser conocido hasta cierto punto, cuál es la cualidad en la otra vida de aquellos que son de Babilonia. Pero estoy consciente de que aquellos que están en este mundo, y no tienen idea alguna acerca del estado del hombre después de la muerte, del cielo, o del infierno, excepto una inane y vacía, se admirarán de la existencia de tales cosas en el mundo espiritual. Pero, que el hombre es igualmente un hombre después de la muerte, que él vive en asociaciones tal como lo hizo en el mundo, que allá él habita en casas, que oye predicar en templos, funge oficios, y ve cosas en ese mundo semejantes a aquellas en el mundo anterior que ha abandonado, puede aparecer desde todo lo que ha sido dicho y mostrado a partir de las cosas que he oído y he visto, en la obra El cielo y el infierno. He hablado con algunos de esa nación, con respecto a las llaves dadas a Pedro, si creen que el poder del Señor sobre el cielo y la tierra fue transferido a él, y porque esto fue lo fundamental de su religión, insistieron vehementemente en ello, diciendo que no cabía ninguna duda al respecto, porque esto se ha dicho claramente. Pero cuando les pregunté si sabían que en cada expresión de la palabra hay un sentido espiritual, que es el sentido de la palabra en el cielo, dijeron al principio que no lo sabían, pero después dijeron que investigarían, y al investigar, fueron instruidos de que hay un sentido espiritual dentro de cada cosa de la palabra, que difiere del sentido de la letra, como lo espiritual difiere de lo natural, y también fueron instruidos de que ninguna persona nombrada en la palabra es nombrada en el cielo, sino que en lugar del nombre allí es comprendida alguna cosa espiritual. Finalmente, fueron informados, de que en lugar de Pedro en la palabra se entiende la verdad de la fe de la Iglesia, desde el bien de la caridad, y que lo mismo se entiende por la roca que es allí nombrada con Pedro, pues fue dicho: Tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, Mateo 4:18. Por esto no se significa que ningún poder fuera dado a Pedro, sino que es dado a la verdad que procede del bien, pues en los cielos todo el poder pertenece a la verdad desde el bien, o al bien por medio de la verdad, y puesto que todo bien, y toda verdad, proceden del Señor, y nada desde el hombre, que todo poder es del Señor. Al oír esto replicaron indignadamente, que deseaban saber si hay un sentido espiritual en aquellas palabras, por lo cual les fue dada la palabra que está en el cielo, en la cual la palabra no está el sentido natural, sino solo el espiritual, porque es para los ángeles, quienes son espirituales. Que hay tal palabra en el cielo, puede verse en la obra El cielo y el infierno. Y cuando lo leyeron, vieron manifiestamente que Pedro no es nombrado allí, sino la verdad desde el bien, que es desde el Señor, en vez de aquel. De los arcanos celestiales. Los 12 discípulos del Señor representaban a la Iglesia en cuanto a todo lo de la verdad y del bien, o de la fe y del amor, de igual modo a como lo hicieron las 12 tribus de Israel. Pedro, Santiago, y Juan, representaban la fe, la caridad, y los bienes de la caridad. Pedro representaba a la fe. Las llaves del reino de los cielos que fueron dadas a Pedro, significan que todo poder es dado a la verdad desde el bien, o a la fe desde la caridad procedente del Señor, y por ende que todo poder pertenece al Señor. Una llave significa el poder de abrir y cerrar. Todo poder está en el bien por medio de las verdades, o en las verdades desde el bien, procedente del Señor. Una roca en la palabra significa al Señor en lo que se refiere a la divina verdad. Todos los nombres de personas y lugares en la palabra significan cosas y estados. Sus nombres no entran en el cielo, sino que son convertidos en las cosas que significan, y no pueden ser pronunciados en el cielo. Cuán elegante es el sentido interno de la palabra, donde hay meros nombres, ilustrado por ejemplos. Viendo esto la desecharon con gran ira, y casi la habrían desgarrado en pedazos con sus dientes, de no ser porque en aquel momento fue retirada. Por lo tanto, fueron convencidos, aunque estaban renuentes a ser convencidos, de que el Señor solo tiene ese poder, y que éste de ninguna manera puede pertenecer a ningún hombre, porque es el poder divino. Donde han estado hasta aquí sus habitaciones en el mundo espiritual. Fue dicho previamente, que todas las naciones y pueblos en el mundo espiritual fueron vistos reunidos como sigue: juntados en el medio aparecían aquellos que son llamados reformados, alrededor de este medio, aquellos de la religión católica, los maometanos, más allá de estos, y por último la diversidad de los gentiles. De aquí puede aparecer que los católicos romanos formaban la circunferencia más próxima alrededor de los reformados en el centro.
La razón de esto es que aquellos quienes están en la luz de la verdad por la palabra están en el centro, y aquellos quienes están en la luz de la verdad por la palabra también están en la luz del cielo, pues la luz del cielo proviene de la divina verdad, y la palabra es aquella en la cual ésta está. Que la luz del cielo proviene de la divina verdad, puede verse en la obra El cielo y el infierno, y que es la divina verdad. Además, la luz proviene del centro hacia las circunferencias, e ilumina. Por esto es que los de la religión católica rodean al centro próximamente, porque aquellos tienen la palabra, y esta es también leída por los del orden clerical, aunque sin embargo, no por el pueblo. Esta es la razón por la cual las personas de esa religión, en el mundo espiritual, han obtenido habitaciones alrededor de aquellos que están en la luz de la verdad por la palabra. Su manera de habitar, antes de que sus habitaciones fueran totalmente destruidas, y convertidas en un desierto, ahora será dicha. La mayor parte de ellos habitaba en el sur y en el occidente, pero algunos en el norte y en el oriente. En el sur moraban aquellos que habían aventajado a otros en talento en el mundo, y se habían confirmado en su propia religión. Grandes números de la nobleza y de los ricos también habitaban allí. Estos no moraban allí en la tierra, sino bajo ella, por el miedo a los ladrones, con guardias siendo puestos en las entradas. Además, en esa región había una gran ciudad, la cual se extendía casi de oriente a occidente, y algo al occidente, situada muy cerca del centro en donde estaban los reformados. Miríadas de hombres o espíritus permanecían en esa ciudad. Estaba llena de templos y monasterios. Los eclesiásticos también llevaron a esta todas aquellas cosas preciosas que habían atesorado con esfuerzo mediante sus diversos artificios, y las escondieron en sus celdas y sus criptas subterráneas, las cuales estaban tan elaboradamente formadas, que nadie aparte de ellos mismos podría entrar, pues estaban dispuestas en derredor en la forma de un laberinto. En los tesoros allí amasados habían colocado sus corazones, con la plena confianza en que nunca, por la eternidad, podrían ser destruidos. Cuando vi aquellas criptas quedé maravillado por el arte desplegado en construirlas, y en ampliarlas sin fin. La mayor parte de aquellos que se llaman a sí mismos de la compañía de Jesús estaban allí, y cultivaban relaciones amistosas con los ricos que moraban en derredor. Hacia el oriente en aquella región estaba el concilio donde consultaban sobre la ampliación de su dominio, y sobre los medios de mantener al pueblo en obediencia ciega. Esto con respecto a sus habitaciones en la región del sur. En el norte, moraban aquellos que sobresalían menos en habilidad, y se habían confirmado menos a sí mismos en su propia religión, porque estaban en una facultad oscura de discernir y por ello en la fe ciega. La multitud no era tan grande allí como en el sur. La mayor parte de estos estaban en una gran ciudad que se extendía a lo largo del ángulo del oriente al occidente, y también un poco al occidente. También estaba llena de templos y monasterios. En su lado más exterior, el cual estaba cercano al oriente, había muchos de religiones diversas, y también algunos de los reformados. Además, algunos pocos lugares más allá de la ciudad en esa región, estaban ocupados por los papistas. En el oriente habitaban aquellos que habían estado en el máximo deleite de dominar en el mundo, y al mismo tiempo en algo de luz natural. Estos aparecieron allí en montañas, pero solamente en la región que hace frente al norte, no había ninguno en la otra parte que enfrenta al sur. En el ángulo hacia el norte, había una montaña, en la cima de la cual habían colocado a un cierto sujeto de mente insana, a quien, por comunicaciones de los pensamientos, las cuales son conocidas en el mundo espiritual, pero desconocidas en el mundo natural, podían inspirarle para ordenar cualquier cosa que ellos escogieran. Y divulgaron que aquel era el mismo Dios del cielo, apareciendo bajo una forma humana, y así le rindieron culto divino. Hicieron esto, porque el pueblo afuera estaba deseoso de retirarse de su culto idólatra, y por lo mismo, idearon esto como un medio de mantenerlos en obediencia. Esta montaña es significada en Isaías por la montaña de la asamblea en los lados del norte, Isaías 2 y 13, y aquellos en las montañas son allí significados por Lucifer, pues los de la turba babilónica que moraban en el oriente, estaban en mayor luz que otros, la cual luz también, se habían preparado para sí mismos por artificios. También aparecieron algunos que estaban construyendo una torre, la cual debería llegar hasta el cielo en donde están los ángeles, pero esto era solamente representativo de sus maquinaciones, pues las maquinaciones son presentadas en el mundo espiritual, ante los ojos de aquellos que están parados a distancia, por muchas cosas que sin embargo no existen verdaderamente en aquellos que están en las maquinaciones, esta es una cosa común allí.
Por esta apariencia me fue dado saber que fue significado por la torre cuya cabeza debería estar en el cielo, de donde el lugar fue llamado Babel, Génesis 11, 1, 10. Estas cosas son concernientes a sus habitaciones en el oriente. En el occidente, enfrente, moraban aquellos de esa religión que vivieron en la edad de las tinieblas, en la mayoría de los casos bajo tierra, una generación bajo otra. Todo el trecho enfrente que miraba hacia el norte, estaba, por así decirlo, excavado, y lleno de monasterios. Las entradas a ellos se extendían a través de cavernas cubiertas por techos, a través de las cuales salían y entraban. Raras veces hablaron con aquellos que vivieron en los siglos oscuros, quienes eran de una disposición diferente, y no tan maliciosos, pues como en sus tiempos no había disputas con los reformados, hubo allí por tanto menos astucia y malicia por el odio y la venganza. En la región occidental más allá del citado trecho, había muchas montañas, en las cuales habitaban los más malvados de esa nación, quienes en el corazón negaban a lo divino y sin embargo oralmente profesaban su creencia en él, y le adoraban con gesticulaciones más devotamente que otros. Quienes estaban allí, ideaban artes detestables para mantener al pueblo común bajo el yugo de su influencia, y también forzaban a otros a someterse a ese yugo. Estas artes no está permitido describirlas, porque son nefandas. En general ellos son de tal índole cuales los mencionados en la obra El cielo y el infierno. Las montañas sobre las cuales moraban, son significadas en el Apocalipsis por las 7 montañas y aquellos que estaban allí son descritos por la mujer sentándose sobre la bestia de color escarlata. Vi a una mujer sentándose sobre una bestia de color escarlata, llena de nombres de blasfemia, teniendo 7 cabezas, y 10 cuernos. Ella tenía en la frente un nombre escrito: Misterio, Babilonia la Grande, madre de las prostituciones y abominaciones de la tierra. Las 7 cabezas son 7 montañas, sobre las cuales se sienta la mujer. Apocalipsis 17, 3, 5, 9. Por una mujer en el sentido interno, se entiende la Iglesia, y aquí en el sentido opuesto, una religiosidad profana, por la bestia de color escarlata la profanación del amor celestial, por las 7 montañas el amor profano de dominar. Estas cosas son concernientes a sus habitaciones en el occidente. La razón por la cual habitaban distinguidos según las regiones es, porque todos en el mundo espiritual son llevados a esa región, y a esa parte de esta, que concuerda con sus afecciones y amores, y nadie es llevado a ningún otro sitio. Respecto de lo cual vea la obra El cielo y el infierno, donde se trata de las 4 regiones del cielo. En general, todas las deliberaciones babilónicas de aquel pueblo, tienden a esto, que ellos puedan dominar, no solamente sobre el cielo, sino sobre toda la tierra, y así a que puedan poseer el cielo y la tierra, obteniendo al uno por medio de la otra. Para efectuar esto, continuamente inventan y conciben nuevos estatutos y nuevas doctrinas. En la otra vida emplean también el mismo empeño que emplearon en el mundo, pues cada uno después de la muerte es tal cual él era en el mundo, especialmente en lo que se refiere a su religión. Me fue dado el escuchar a algunos de los primados consultando acerca de una doctrina, la cual había de ser regla para el pueblo. Consistía en muchos artículos, pero todos ellos tendían a esto mismo, a obtener dominio sobre los cielos y la tierra, y a tener todo poder para ellos mismos, y ninguno el Señor. Estas doctrinas fueron después leídas delante de los circunstantes, y acto seguido fue oída una voz del cielo, declarando, que aquellas eran dictadas desde el infierno más profundo, aunque los oyentes no lo supieran. Lo cual fue aún más confirmado por esto, que una multitud de diablos de ese infierno, con la apariencia más negra y espantosa, ascendió, y desgarró aquellas doctrinas de ellos, pero no con sus manos, sino con sus dientes, y se las llevaron consigo hasta su infierno. El pueblo que lo vio estaba asombrado. ¿Por qué fueron tolerados, hasta el día del juicio final? La razón fue, porque es del divino orden que todos lo que puedan ser preservados, sean preservados, hasta que ya no puedan estar entre los buenos. Por lo mismo, son preservados todos aquellos, quienes pueden imitar la vida espiritual en las apariencias externas, y pueden presentarla en una vida moral, como si estuviera allí adentro, como quiera que sean en lo que se refiere a la fe y amor en las cosas internas. Así es que son también preservados aquellos, quienes están en la santidad externa, mas, sin embargo, no en la interna. Tales fueron muchos de esa nación, pues pudieron hablar piadosamente con el pueblo común, y pudieron adorar al Señor de modo santo, para implantar la religión en sus mentes, y conducirlos a pensar acerca del cielo y del infierno,
y pudieron conducirlos a hacer bienes, por medio de las prédicas. Así pudieron conducir a muchos a una vida de bien, y por lo tanto en el camino del cielo, por la cual causa también, muchos de esa religión fueron salvados, aunque pocos de sus líderes. Pues estos son tales cuales los que el Señor significa por los falsos profetas, quienes vienen, en vestidos de ovejas, pero interiormente son lobos voraces, Mateo 7 y 15. Por profetas en el sentido interno de la palabra, se entienden aquellos que enseñan verdad, y por esta conducen al bien, y por falsos profetas aquellos que enseñan falsedad, y seducen por esta. Son también como los escribas y los fariseos, quienes son descritos por el Señor en estas palabras. Se sientan en la sede de Moisés, todas las cosas que enseñan que observéis, observadlas y hacedlas, pero no hagáis según su palabra, pues dicen y no hacen, todas sus obras que hacen para ser vistas de los hombres, cierran arriba el reino de los cielos en contra de los hombres, pero no entran ellos mismos, devoran las casas de las viudas, como pretexto derramando largas oraciones. Ay de vosotros, hipócritas, limpiáis el exterior de la taza y la bandeja, pero por dentro están llenas de rapiña e iniquidad, limpiad primero la parte de adentro de la taza y la bandeja, para que el exterior esté limpio también. Vosotros sois como sepulcros blanqueados, que exteriormente dan la apariencia de ser bellos, pero por dentro están llenos de huesos de muertos. Así, vosotros exteriormente aparecéis justos delante de los hombres, pero por dentro estáis llenos de hipocresía e iniquidad. Mateo 23, 1, 34. Otra razón además por la cual fueron tolerados, fue porque todo hombre después de la muerte retiene su religión, la cual él ha adquirido en el mundo, y en la cual él es introducido, cuando primero viene a la otra vida. Ahora, en esta nación, la religión fue implantada por aquellos que le dieron una preferencia oral a la santidad, y fingieron gesticulaciones santas, y, además, impresionaban al pueblo con una creencia de que podría ser salvado a través de ellos. Por lo tanto, también fueron removidos, pero fueron preservados entre los suyos. Pero la razón principal fue, para que fueran protegidos de un juicio a otro, todos quienes viven una vida semejante a una vida espiritual en las apariencias externas, y emulan como si fuera un interior piadoso y santo, por quienes los simples pueden recibir instrucción y dirección, pues los simples en la fe y el corazón no miran más que a lo que es externo, y aparente delante de los ojos. Por lo tanto, todos los tales fueron tolerados desde el comienzo de la Iglesia cristiana, hasta el día del juicio. Que un juicio final ha existido ya 2 veces antes, y ahora existe por tercera vez, fue mostrado arriba. De todos estos consistía el primer cielo, y son significados en el Apocalipsis, 20, 5, 6, por aquellos que no son de la primera resurrección. Pero puesto que eran tales como se ha descrito arriba, ese cielo fue destruido, y aquellos de la segunda resurrección fueron arrojados. Mas, debe saberse que solo fueron preservados aquellos quien toleraron el ser sujetados en restricciones por las leyes tanto civiles como espirituales, siendo capaces de cohabitar en sociedad. No obstante, quienes no pudieron ser sujetados en restricciones por aquellas leyes no fueron preservados, sino que fueron arrojados en el infierno mucho antes del día del juicio final, pues las sociedades están continuamente purificándose y purgándose de los tales. Por lo tanto, quienes llevaron una vida malvada, y sedujeron al pueblo común para hacer maldades, y entraron en artes abominables, tales cuales las que existen entre los espíritus en los infiernos, véase la obra El cielo y el infierno, fueron arrojados fuera de las sociedades, cada uno a su tiempo. De la misma manera también aquellos que son interiormente buenos, son removidos de las sociedades, para que no sean contaminados por los que son interiormente malos, pues los buenos perciben los interiores, y por lo mismo no ponen atención en los exteriores, a no ser tan solo en tanto concuerdan con los interiores. Estos fueron enviados cada uno a su tiempo antes del juicio a lugares de instrucción, y de ahí son llevados al cielo. Pues el nuevo cielo está formado de ellos, y estos son los significados por los que son de la primera resurrección. Estas cosas se han dicho para que pueda saberse, porque tantos de la religión papal fueron tolerados y preservados hasta el día del juicio final, pero más se dirá sobre el mismo tema en el artículo siguiente, donde se tratará sobre el primer cielo que pasó. Como ellos fueron destruidos, y sus habitaciones hechas un desierto. Esto quiero describirlo aquí en pocas palabras, pero lo haré más extensamente en la explicación del Apocalipsis. Que la Babilonia de la que allí se trata ha sido destruida, nadie sino aquel que lo vio puede saberlo,
y se me ha concedido ver cómo el juicio final fue efectuado y acabado sobre todos, especialmente sobre aquellos de Babilonia. Por lo mismo, lo describiré. Esto se me concedió, principalmente para revelar al mundo que todas las cosas predichas en el Apocalipsis son divinamente inspiradas, y que el Apocalipsis es un libro profético de la palabra. Pues si esto no fuera revelado al mundo, y al mismo tiempo el sentido interno que está en cada cosa allí, así como en cada expresión de los profetas del Antiguo Testamento, ese libro podría ser rechazado, a causa de no ser comprendido, lo que produciría tal incredulidad, que las cosas allí dichas no se reputarían como dignas de creencia, o más bien, ni que tal juicio final vendría, en cuya incredulidad se confirmarían aquellos de Babilonia más que otros. Para que esto no ocurra, le plació al Señor hacerme un testigo ocular. Pero todo lo que vi del juicio final sobre aquellos de Babilonia, o de la destrucción de Babilonia, no puede ser aquí aducido, porque por sí mismo es suficiente para llenar un volumen. En este lugar meramente relataré ciertas cosas generales, reservando los pormenores para la explicación del Apocalipsis. Puesto en que la nación babilónica se asentó y extendió sobre muchas regiones en el mundo espiritual, y formó allí para sí misma sociedades en todas las regiones, como se ha mostrado previamente, describiré cómo fueron destruidas separadamente en cada región. La destrucción fue efectuada después de la visitación, pues la visitación siempre precede el acto de explorar lo que son los hombres, y además la separación de los buenos de los malos, es visitación, y los buenos son entonces separados, y los malos permanecen. Habiéndose hecho esto, hubo grandes terremotos, por los cuales percibieron que el juicio final estaba próximo, y el temblar los sobrecogió a todos ellos. Entonces aquellos que habitaban la región del sur, y especialmente en la gran ciudad allí, fueron vistos corriendo de un lado a otro, algunos con la intención de darse a la fuga, otros de ocultarse en las criptas, otros de ocultarse en las celdas y las cavernas donde estaban sus tesoros, otros sacaban de allí cualquier cosa que encontraran con sus manos. Pero después de los terremotos hizo erupción desde lo inferior una ebullición, la cual lo trastocó todo en la ciudad y en la región alrededor de ella. Después de esta ebullición sobrevino un viento impetuoso desde el oriente, que puso al desnudo, agitó, y demolió todo hasta sus cimientos, y entonces quienes estaban allí fueron sacados, desde cada parte, y desde todos sus escondites, y lanzados en un mar, cuya agua era negra. Aquellos que fueron lanzados en este, llegaban a muchas miríadas. Después, desde esa región entera ascendió una humareda, como tras una conflagración, y finalmente un polvo espeso, que fue acarreado por el viento del oriente al mar, y esparcido sobre él, pues sus tesoros fueron convertidos en polvo, con todas aquellas cosas que habían llamado santas porque las poseyeron. Este polvo fue esparcido sobre el mar, porque tal polvo significa lo que está condenado. Finalmente allí fue vista como una negrura sobrevolando esa región entera, que cuando fue inspeccionada daba la apariencia de ser como un dragón, lo que era una señal de que toda esa gran ciudad y región fueron las que se habían convertido en un desierto. Esto fue visto, porque los dragones significan las falsedades de tal religión, y la morada de dragones significa el desierto después de su derrocamiento, así como en Jeremías 9 y 11, 10 y 22, 49, 33, Malaquías 1, 3. Fue visto también que algunos tenían como una piedra de molino alrededor del brazo izquierdo, lo que era representativo de que se habían confirmado en sus abominables dogmas por la palabra. Una piedra de molino significa tales cosas, por lo tanto fue hecho claro lo que estas palabras significan en el Apocalipsis. El ángel alzó una piedra como una gran piedra de molino, y la arrojó en el mar, diciendo, así, con violencia, será echada abajo la gran ciudad Babilonia, y no será ya hallada más. Apocalipsis 6 y 21. Pero quienes estaban en el concilio, también en la misma región, pero más cerca hacia el oriente, en el cual estaban consultando sobre los modos de ampliar su dominio, y de mantener en ignorancia al pueblo, y por consiguiente en la obediencia ciega, no fueron lanzados en el Mar Negro, sino en un remolino que se abrió larga y profundamente debajo y alrededor de ellos. Así fue el juicio final que se efectuó sobre los babilonios en la región del sur. Pero el juicio final sobre aquellos enfrente en la región occidental, y sobre aquellos en la región del norte, donde perduró la otra gran ciudad, se efectuó así. Después de los grandes terremotos, que lo derruyeron todo en estas regiones hasta los mismos cimientos, estos son los terremotos significados en la palabra, Mateo 24, 7, Lucas 9 y 11, asimismo Apocalipsis 6 y 12, 8,
5, 11 y 13, 4 y 18, y en las profecías del Antiguo Testamento, y no terremotos en nuestra tierra, un viento del oriente salió desde el sur a través del occidente al norte, y puso al desnudo esa región entera, primero esa parte de ella enfrente a la región occidental, donde habitaba bajo tierra el pueblo de la edad de las tinieblas, y después la gran ciudad, que se extiende desde esa región a través del norte hasta el oriente, y de estas regiones que fueron así puestas al desnudo, todas las cosas quedaron expuestas a la vista. Pero porque no había ya tales grandes riquezas allí, no fue vista ebullición, ni fuego azufroso consumiendo los tesoros, sino solamente vuelco y destrucción, y a la larga exhalación de todas las cosas en humo, pues el viento del oriente avanzó, soplando de un lado a otro, y derrocó y destruyó, y también barrió. Los monjes y el pueblo común fueron transportados en número de muchas miríadas, algunos fueron arrojados al Mar Negro, en aquel lado de este que enfrenta el occidente, algunos al gran remolino del sur, arriba mencionado, algunos al remolino occidental, y algunos a los infiernos de los gentiles, pues una parte de aquellos que vivieron en la edad de las tinieblas fueron idólatras, como los gentiles. También fue visto un humo ascendiendo desde esa región, y procediendo hasta el mar, sobre el cual revoloteó, depositando allí una costra negra, pues esa parte del mar en la cual fueron arrojados, estaba incrustada por encima con el polvo y el humo, a los cuales fueron reducidas sus viviendas y sus riquezas, de ahí que ese mar ya no tiene una existencia visible, sino que en su lugar se ve algo así como un suelo negro, debajo del cual está su infierno. El juicio final sobre aquellos que habitaron en las montañas en la región del oriente, fue efectuado así. Sus montañas fueron vistas hundiéndose suavemente en lo profundo, y todos aquellos que estaban sobre ellas siendo tragados de un golpe, y aquel a quien habían colocado sobre una de las montañas, y a quien proclamaron ser Dios, fue visto volviéndose primero negro, después encendido con fuego, y por último siendo arrojado con ellos de cabeza en el infierno. Pues los monjes de las órdenes diversas que estaban en aquellas montañas, decían que aquel era Dios y que ellos mismos eran Cristo, y dondequiera que iban, tomaban con ellos la abominable persuasión de que ellos mismos eran Cristo. Finalmente, fue efectuado el juicio sobre aquellos que moraban más remotamente en la región occidental, sobre las montañas allí, y que son significados por la mujer sentándose sobre la bestia de color escarlata que tenía 7 cabezas que son 7 montañas. Sus montañas también se vieron, algunas fueron abiertas en el medio, donde se abrió un abismo inmenso que giró rápidamente en espiral, a la cual fueron arrojados aquellos en las montañas. Otras montañas fueron derruidas hasta sus cimientos, e invertidas, de modo que la cima se convirtió en la base. Por ende, aquellos que estaban en las llanuras, fueron inundados como con un diluvio, y cubiertos, y aquellos que estaban entre ellos desde otras regiones fueron arrojados a los abismos. Pero las cosas ahora relacionadas son solamente una parte pequeña de todo lo que vi, mas serán dadas en la explicación del Apocalipsis. Estas cosas fueron efectuadas y llevadas a cabo en el comienzo del año 1757. Con respecto a los abismos en los cuales todos fueron arrojados, excepto aquellos que fueron lanzados en el Mar Negro, son muchos. 4 de ellos fueron revelados a mí, un gran remolino en la región del sur, hacia el oriente allí, otro en la región occidental, hacia el sur, un tercero en la región occidental, hacia el norte allí, un cuarto aún más allá en el ángulo entre el occidente y el norte. Los abismos y el mar son los infiernos de ellos. Estos fueron vistos, pero además de estos hay muchos más, que no se vieron, pues los infiernos de la nación babilónica son distintos según las profanaciones diversas de las cosas espirituales, que son del bien y la verdad de la Iglesia. Así fue ahora el mundo espiritual libertado de tales espíritus, y los ángeles se regocijaron a causa de la libertad de aquellos, porque quienes fueron de Babilonia infestaban y seducían a todo aquel que podían, y allí más que en el mundo, pues su astucia es más maligna allí, porque son espíritus, pues es en el espíritu de cada uno en quien toda su maldad está escondida, puesto que el espíritu del hombre es lo que piensa, desea, anhela, y planea. Muchos de ellos fueron explorados, y se encontró que no creían absolutamente en nada, y que la detestable concupiscencia de seducir, a los ricos por causa de sus riquezas, y a los pobres por causa del dominio, estaba arraigada en sus mentes, y que a causa de ese fin mantenían a todos en la más densa ignorancia, y así bloqueaban la vía a la luz, y así al cielo, pues la vía a la luz y al cielo es obstruida, cuando los conocimientos de las cosas espirituales están sobrecargados por idolatrías. Y cuando la palabra es adulterada, debilitada,
y sustraída. Aquellos de ellos que estaban en la afección de la verdad desde el bien fueron preservados. Aquellos de la nación entre los católicos romanos que vivieron piadosamente, y estaban interiormente en el bien, aunque no en las verdades, y sin embargo desde la afección deseaban saber las verdades, fueron sacados de allí y llevados a una cierta región, enfrente en la zona occidental, cerca del norte, y allí recibieron habitaciones, y fueron instituidas las sociedades de ellos, y entonces fueron enviados a ellos sacerdotes de entre los reformados, quienes les instruyeron sobre la palabra, y, según fueron instruidos, fueron aceptados en el cielo. El estado de aquellos, a partir de ahora, quienes desde allá vienen de la tierra. Por cuanto que el juicio final ahora ha sido efectuado, y por medio de éste todas las cosas han sido repuestas a orden por el Señor, y subsecuentemente todos los que eran interiormente buenos han sido tomados al cielo, y todos los que son interiormente malos han sido lanzados al infierno. No es lícito para ellos de ahora en adelante, como hasta ahora, formar sociedades debajo del cielo y por encima del infierno, ni tener en común cosa alguna con otros, sino que tan pronto como vienen allá, lo que acontece tras de la muerte de cada uno, son totalmente separados, y después de pasar un cierto tiempo en el mundo de los espíritus, son llevados a sus propios lugares. Por lo mismo, aquellos quienes profanan las cosas santas, esto es, quienes se arrogan para sí mismos el poder de abrir y cerrar el cielo, y de perdonar los pecados, los cuales son poderes, sin embargo, pertenecientes al Señor solo, y quienes hacen a las bulas papales iguales a la palabra, y tienen el dominio por su fin, de ahora en adelante son trasladados inmediatamente a ese mar negro, o a los remolinos, donde están los infiernos de los profanadores. Pero se me dijo desde el cielo, que los que son tales desde esa religión, en nada se importan con la vida después de la muerte, porque la niegan en el corazón, sino solo a la vida en el mundo, y que por lo tanto menosprecian su suerte después de la muerte, la cual sin embargo ha de perdurar por la eternidad, pero ellos se ríen de esta, como si fuera cosa de nada.